Capítulo 20. Rebelión. PT1 no tenían héroes de gran renombre, ni siquiera muchos grandes artefactos de poder, pero Morgan sintió que lo que tenían era más que suficiente para funcionar como los componentes básicos de la guerra que se avecinaba. Desde el momento en que apareció Bedivere, el tiempo suficiente para informarle que Artoria levantó la lanza Rongominiad a favor de Excalibur antes de desaparecer en el horizonte, había comenzado a prepararse para el choque que sabía que algún día llegaría. Corvenic estaba fuera del alcance de la mayoría debido a la naturaleza de sus encantamientos, pero aún así inevitablemente daría paso a la extinción de la magia del mundo. La primera prioridad había sido preparar una mayor protección tanto para Shirou como para Mordred. A Mordred le había regalado una armadura plateada y un arco hecho con la bendición de los Fade, mientras que Shirou. Ella simplemente había empujado a Balón Alternative en su carne, haciéndolo completo una vez más. Las sombras que atraparían al Tyrant Blade servirían como un reemplazo adecuado, pensó. Todo eso por sí solo había sido agotador, pero había sido lo más sensato y vital desde el principio. La creación de soldados había sido la siguiente. Algo en lo que, afortunadamente, ya tenía una base sólida, ya que había convertido a los caballeros homúnculos de Artoria cuando ella era una mujer más agradable. Los nuevos diseños eran más resistentes, más eficientes en mana e incluso un poco más letales. El hecho de que no necesitaban consumir alimentos y no se cansaban era un verdadero beneficio tanto para los originales como para los caballeros humanos normales. El único problema verdadero con ellos era su requerimiento de energía mágica y su intelecto relativamente poco avanzado. Después de todo, solo podían obedecer una orden tan compleja. Eso era menos importante cuando solo necesitaban que se les dijera que atacaran o defendieran. Tendrían que complementar a los autómatas con comandantes reales en algún momento, pero ese era un obstáculo que Morgan aún tenía que superar. Después de todo, ella, Shirou y Mordred solo podían estar en tantos lugares a la vez. Dar a luz Wyverns del dragón del castillo había sido mucho más simple en comparación. Después de todo, tomó mucho menos esfuerzo modificar y mejorar algo que ya existía en lugar de construirlo desde cero. Eran bestiales en el mejor de los casos, pero podían ser entrenados para llevar jinetes, por lo que se había conformado con la antigua táctica de la caballería. Caballería voladora, pero caballería al fin y al cabo. Ella había estado trabajando hasta la muerte. Había sido lo que condujo a la aceptación de Shirou de su solicitud de matrimonio. Si hubiera tenido un corazón más bueno, se habría sentido mal. Pero, francamente, habían pasado sus noches de luna de miel complaciéndose demasiado. Ella había estado en lo más alto de no estar sola nunca más, y como resultado se había negado a estar lejos de él por más de minutos a la vez. Como resultado, Mordred había insistido en tener una habitación más alejada de los dos. En contra de sus expectativas de que Artoria y la totalidad de las islas británicas llegarían a su puerta antes de que pudiera terminar los preparativos, había llegado a disfrutar de casi 2 meses completos de inactividades de su matrimonio. Shirou había pasado de su caballero a su esposo, su rey. E incluso los pueblos de la isla alrededor de Corvenic lo habían tomado bien, ya que su naturaleza franca y honesta lo había llevado a un carisma natural que se desarrollaba lentamente. Ayudó que él y Mordred hubieran sofocado los levantamientos de los invasores pictos y las bestias místicas que habían inundado la isla como resultado de la desestabilización de Inglaterra. La mayor parte del miedo con respecto al castillo había comenzado a asociarse con ella, en lugar de con él. No es que no hubiera muchos que lo vieran y supieran, con razón, que preocuparse por su presencia. Las líneas rojas que habían comenzado a deslizarse a lo largo de su piel y la forma en que su piel bronceada había comenzado a palidecer la habían preocupado, pero él nunca había mostrado nada más complicado que esos síntomas en sí mismos. Supuso que era razonable que él no siguiera siendo el mismo después de que ella comenzara a hacerlo inmortal de la misma manera que ella. Él era, después de todo, originalmente humano. Las propias mejoras de Mordred fueron más cortas y secas. La triste verdad era que nunca se había preocupado lo suficiente como para darle a su hijo los regalos que podría haberle dado hasta que Shirou luchó por ella. Ella se había hecho conocida como la reina bruja de Corvenic, y él como su rey morador en las sombras. Solo un puñado de historias de su reacción violenta contra aquellos que la habían amenazado a ella o a Mordred fueron necesarias antes de que tales intentos se detuvieran. Se había hecho conocido como una criatura increíble que defendía lo que le pertenecía con una furia más allá de la comprensión humana. Un dragón negro. Morgan simplemente había avivado las llamas de la creencia, sabiendo que esa fe solo la haría más verdadera.
A diferencia de Vortiger antes que él, la tierra de sombras creada por Shirou era una para que los humanos prosperaran, en lugar de morir dentro. Un mundo para ellos. El que ellos harían entrar y luego podrían fugarse de manera segura si Morgan jugaba bien sus cartas. Por supuesto, a medida que su fama se había extendido, eso significaba que su intento de permanecer oculto se había derrumbado. Lo que había conducido a la carta. Había llegado cuando el frío invernal se estaba desvaneciendo, cuando los manzanos de la isla finalmente habían comenzado a dar frutos. Un manantial de rejuvenecimiento y de vida interrumpido por la llegada de una declaración. Regrese al redil de Gran Bretaña y ofrezca la copa de Cristo, o Artoria tomaría ambos. Morgan había reconocido la letra de Agravain y sabía sin lugar a dudas que la rubia tenía muy poco que ver con el mensaje. Artoria nunca se habría atrevido a decirle esas palabras a su hermana, o probablemente incluso a Shirou, sin importar cómo la lanza, por lo que había aprendido de Merlin, podría haberla cambiado. Agravain, sin embargo, nunca había dejado de odiarla. Shirou y Mordred sufrirían por asociación simplemente porque ese era el tipo de persona que era su sobrino. Un niño que de otro modo habría tenido con orgullo, aunque con repugnancia, para sí misma. Más como ella que su hermana Ana, ciertamente amable. Ayudó que también supiera que Artoria estaba sentada sobre su caballo con la lanza firmemente en la mano hacia el este, enfrentándose a los pictos que se levantaban. Podrían venir y tomar el Grial si se consideraran dignos. Hace mucho tiempo que Morgan había dejado de preocuparse por la cosa ya que su único deseo verdadero ya había sido concedido, y Shirou siempre lo había visto, incluso si no era el Grial que conocía en absoluto, como algo malvado que solo traía destrucción, algo para proteger. Otros en lugar de un objeto sagrado para ser alabado. Mordred había estado a unos pasos de usar la cosa para jugo de frutas. Ese pensamiento todavía inspiraba una risa en la bruja. Uf, odio cuando mamá se ríe así. Siempre quiero mirar por encima del hombro, como si estuvieras allí, papá. Entonces probablemente deberías dejar de intentar robar frutas confitadas de la cocina cuando sepas que te atraparemos. Capítulo 21. Rebelión, PT2. Entonces, ¿por qué no puedo tener una montura de Wyvern, madre? Mordred cuestionó, tratando, y fallando miserablemente, de ocultar su puchero. La rubia con cola de caballo se acomodó con las manos en las caderas mientras estaba de pie en la sala del trono de Corbenic. Adornada con su media armadura y con su arco colgado contra su espalda junto a su carcaj, así como una espada armada en su cadera, al homúnculo solo le faltaba el casco. El gran trono del castillo encantado había sido modificado en algo parecido a un sofá de 2 plazas, un gran símbolo de madera oscura lacada y detalles en rojo y negro que ascendía en espiral hasta formar una efigie de un dragón negro. Morgan había insistido en su diseño, pero rápidamente lo usó más como excusa para acurrucarse con Shirou que para actuar en cualquier capacidad oficial, como en ese momento en realidad. Mordred se alegró de que sus padres se llevaran bien, pero aún así era perturbador ver que su madre, una vez poderosa y austera, se convertía en algo parecido a una gatita juguetona cuando su papá estaba involucrado. En realidad, no, haz que eso dé miedo. Solo mejoró por lo obviamente incómodo que Shirou todavía estaba con la preferencia de Morgan por estar cerca de él hasta el punto de que era una catástrofe, cuestionablemente rara verla lejos de él. Sin embargo, todavía era muy divertido ver al hombre con toda su gran armadura y sin su casco listo para sonrojarse o salir corriendo a la primera señal de que Morgan estaba haciendo algo más que simplemente apoyarse contra él con la cabeza apoyada en su mandíbula. Después de todo, Mordred había llegado a asociar a su amado papá con la valentía. Más que eso, ella también había llegado a reconocer que su madre se había hecho una mejor persona por su presencia. Oh, ella seguía siendo la bruja Morgan Le Falle, era cierto, pero Mordred podía tener algo parecido a una conversación ordinaria con ella la mayor parte del tiempo. De hecho, incluso hubo momentos en los que juraría que Morgan le sonrió. Fue escalofriante, como si estuviera totalmente mal, pero también fue una de las mejores cosas que llenaron su vida. Y por eso, Mordred seguiría a su rey para siempre, el que le había enseñado a luchar, el que le había enseñado lo que significaba defender a otra persona. Ser fuerte. Shirou había insistido una y otra vez en que ella era mucho más fuerte que él, pero Mordred nunca en su vida había aceptado esa idea. Mordred podía vencerlo en combate sin que él dependiera de Excalibur Morgan o Unlimited Bladeworks, era cierto, pero Shirou tenía una fuerza que no tenía absolutamente nada que ver con la densidad de los músculos o la rapidez con la que podía empuñar una espada. Tenía la fuerza para ser rey. No lo encontrarás tan emocionante como crees, Mordred.
La bruja reflexionó, arrastrando un clavo a lo largo de la línea de la mandíbula de Shirou, haciendo reír a Mordred cuando sus ojos, brillando con un ámbar dorado, se dirigieron a cualquier otro lugar en ese momento. Estaba tratando de lucir majestuoso en ese asiento, ya que el propósito de Morgan para que él se sentara en esa cosa era que se acostumbrara al papel de un tirano, pero... Bueno, el papá de Mordred tendía a parecer incómodo. Especialmente cuando Morgan estaba envuelto todo sobre él. Y su madre fue, muy, cariñosa con su nuevo esposo. Pensé que el período de recién casado solo duró un mes más o menos. Mordred reflexionó. Me alegro de haber alquilado una habitación más al final del pasillo de la de sus padres. Era una niña inteligente, pero aún había algunas cosas que no necesitabas saber sobre tu madre y tu padrastro. Tendrás que dejarme intentarlo. Ella sonrió, tratando de concentrarse de nuevo en la conversación. Levantando un puño cubierto con un guantelete, lo movió de un lado a otro. Un tiempo en familia como este era agradable, especialmente con la amenaza de guerra en el horizonte. Ya veremos, Sir Mordred. Morgan notó con una sonrisa divertida, finalmente se sentó con la espalda recta en el trono mutuo y le dio a Shirou un respiro que tanto necesitaba, ya que el hombre pelirrojo se relajó contra el respaldo del asiento. El relámpago rojo que marcaba sus mejillas comenzó a resaltar contra su piel cenicienta. Mordred vio que el tema cambiaba en sus labios incluso antes de que hablara. ¿Qué pasa con todos los nuevos reclutas y los refugiados? Shirou reflexionó, llevando a Excalibur Morgan hacia adelante para colocar su hoja contra el suelo y usarla como apoyo para sus manos. A su lado, Morgan arrastró su mirada hacia él en su vista periférica. Mordred casi podía leer los pensamientos de su madre también. Después de todo, se necesitaron algunos meses de persuasión para animar a Shirou a utilizar a las personas que habían venido a su estandarte para protegerse de los pictos, monstruos, y el rey que se había convertido más en una diosa que en un santo sin rasgos humanos. Al principio, Shirou había insistido en ofrecerles ayuda sin necesidad de reembolso, pero Morgan había insistido en que no solo sería perjudicial para su propia posición, sino que solo terminaría en los mismos sentimientos negativos que los habían hecho huir originalmente de Artoria en el primer momento. Lugar. Después de todo, los humanos necesitaban significado. Incluso ella, nacida de Fare, lo sabía. A la mayoría se les permitió llevar una vida sencilla, pero muchos optaron por jurar lealtad y convertirse en soldados bajo el estandarte del dragón negro. Aparentemente, era la facción de Morgan, pero... La bruja sabía que la mayoría se había jurado al servicio de Shirou. Eso estaba bien, ya que estaban casados de todos modos. Él era su rey, y ella su reina. El pequeño y descarado de Mordred, ¿eso me convierte en una princesa? Se había ganado un resoplido de ambos, aunque Morgan sabía que Shirou había estado reprimiendo una risa ante la imagen mental de la chica marimacho con un vestido. Mordred había hecho pucheros durante una semana después de eso. Lo están haciendo bastante bien. Aquellos que no pueden manejar los wyverns se han instalado en los barracones. Hemos tenido algunos huevos podridos, pero un buen golpe los pone bien. Los dientes como colmillos de Mordred estaban a la vista mientras cruzaba los brazos. Nuestros números son bastante buenos en este momento. 1000 hombres de armas, con unos 500 de infantería y la otra mitad dividida en otros roles. La rubia arquera se estiró para pasar nerviosamente su puño por su cola de caballo. Eje. Sin embargo, la mayoría de los nuevos legos han tenido dificultades para aclimatarse con la guardia y los wyverns. Sin embargo, tenemos media docena de nuevos candidatos a magos. Esa mano se extendió hacia adelante, un pulgar levantado mientras Mordred intentaba superar el nerviosismo del miedo de la gente a la guardia de homúnculos y los wyverns. 6. Los ojos de Shirou se volvieron hacia Morgan. La bruja simplemente rodó los hombros en un encogimiento de hombros. Bueno, si no les estás enseñando, ¿quién lo está? Su mirada se volvió hacia Mordred, quien dejó escapar un silbido dirigido a la puerta detrás de ella a unos pocos metros. Destino / Imperio de la Suciedad, Shadowbone. Dentro caminaba una mujer vestida con túnicas negras, cubierta con una capa hecha con la piel de una gran bestia de pelaje gris. Una larga cabellera de color púrpura vino marcaba sus rasgos y estaba recogida en una cola de caballo, y aunque sus ojos estaban cerrados cuando entró, se movió para pararse ligeramente detrás de Mordred y luego se arrodilló. Él tuvo una extraña idea sobre ella. Por alguna razón, todo su porte le puso la piel de gallina. Le dolía el pecho, pero luego se desvaneció como si fuera un respiro. Mi rey, mi reina. Ella notó. Finalmente, abrió los ojos y él se sobresaltó en su asiento. Morgan lo miró confundido.
Eran vívidos, de un rojo sobrenatural. Te agradezco por dar la bienvenida a mis compatriotas a tu isla. Por esto, te debo mi gratitud. Os saludo bajo el humilde nombre de Aetach. Esos ojos. Los reconocería en cualquier lugar. La mente de Shirou estaba acelerada. De hecho, lo único que no estaba corriendo era su cuerpo. Casi angustiado, su mirada se volvió hacia Morgan. Ella viene de Eire, junto con los 5 magos restantes. Parece que recientemente, mi reina, si me permites. El rostro molesto de Morgan expresó sus sentimientos al ser interrumpida, pero se recostó en silencio en su mitad del trono con la barbilla apoyada en el puño. Mordred, justo delante de Aetach, giró la cabeza hacia un lado y se cubrió la risa con una tos. La mujer se puso de pie, y Shirou tuvo que contenerse para no levantarse a su vez. Tanto la cortesía arraigada como el instinto de que esta mujer le recordaba terriblemente a Lancer era un hábito difícil de combatir. Levantando una mano, ella continuó, recientemente, las viejas costumbres han sido despreciadas en nuestra patria, por lo que mis compatriotas y yo huimos de la isla. La mayoría resolvió ir a Bretaña al sur, pero los espíritus nos invitaron a venir aquí. Yo y los 5 que me seguían obedecíamos. Sabiendo que la gran bruja Fae Morgan se ha asentado aquí con el dragón negro, ahora sé por qué razón nos llamaron aquí. Colocó su mano contra su pecho, con los dedos cerrados en un puño. Servimos al dragón, y continuaremos gobernando a la humanidad. Yo, descendiente de la reina Skatach, juro por las runas primordiales. Shirou no tenía idea de quién era Skatach, además del maestro de Kuchulain, pero ciertamente explicaba su porte. ¿Entonces Aetach era un descendiente? Bueno, eso solo habla de lo fuerte y... Sintió que el sudor rodaba por su piel mientras Morgan lo miraba fijamente con los labios torcidos hacia adentro con un puchero. No te atrevas. Ella pronunció, y sus manos se apartaron de Excalibur Morgan y se levantaron para defenderse con un movimiento apaciguador. Más divertido aún, se perdió como Excalibur Morgan se mantuvo de pie. Ni siquiera estaba haciendo nada. Mordred no pudo contener más sus risitas, envolviendo sus brazos alrededor de su estómago mientras comenzaba a reír hasta enfermarse. Aetach, sin embargo, solo pudo parpadear confundido.